Octavo día en la Escuela del Sagrado Corazón de Jesús, siguiendo las meditaciones de San Enrique de Osó. ¿Cómo se encuentran? Espero que todos estén bien y que sigan adelante en medio de todas las realidades y trajines que tenemos que tener cada día y que son parte de nuestra vida, porque realmente, como alguna vez dijo el Papa Francisco a los jóvenes en una de sus alocuciones, no hemos venido al mundo a pasárnosla bien, como diciendo solo a disfrutar en ese estilo de enjoy, ¿no? Disfruta, ¿no? La cultura, entre comillas, enjoy. Todo es disfrutar, 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 pero también tenemos que aprender a saborear la vida y, en cierto modo, disfrutar de las dificultades. No es un masoquismo, es saber aprovecharlas en todo el sentido de la palabra. Habrá tiempos también en que estemos con más actividad, tiempos de mayor silencio, y qué bueno que los tengamos. Por eso, el día de hoy, el tema lo vamos a desarrollar desde lo que nos dice el Evangelio, que es muy escueto, y también vamos a compenetrarnos con los sentimientos del corazón de Jesús, siguiendo lo que San Enrique de Ossó meditaba y nos invita a reflexionar en relación a todo este tiempo de preparación. El tema que hoy vamos a tratar y en el cual profundizamos es los sentimientos del corazón de Jesús en su vida oculta en Nazaret. Qué importante el que en este momento nos situemos o hagamos una pequeña línea de tiempo y consideremos los años en que el Señor estuvo en esta tierra, esos 33 años que sabemos que estuvo el Señor. La mayor parte de ellos, podríamos decir 30 años, oculto a los hombres. Oculto porque no hacía alarde de su categoría de Dios, como diría el cántico de Filipenses. Qué importante es esto, mirar al Señor que no hace alarde de su categoría de Dios. Por eso vamos a iniciar esta reflexión en este octavo día, haciendo juntos la oración inicial. Yo te adoro, corazón sacratísimo de mi Jesús, y te amo con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas, y me pesa de haberte ofendido, porque eres bondad infinita y me amas con inmenso amor. En ti, corazón sacratísimo, están reunidas todas las maravillas de la naturaleza, de la gracia y de la gloria, todas las virtudes y dones esparcidos por todas las criaturas, todos los tesoros de la sabiduría, bondad, ternura y ciencia de Dios. Tú eres el huerto cerrado, el horno de fuego, el arca de Dios, la vara florida, el maná del cielo, la fuente de todas las gracias y consuelos, las delicias de la Beatísima Trinidad. De tu corazón amantísimo, oh Jesús mío, recibieron el celo los apóstoles, la sabiduría los doctores, la pureza las vírgenes, la fortaleza los mártires, la paciencia los confesores, la victoria los tentados, el valor los débiles, la alegría los ángeles, el terror los demonios, la gloria el mismo Dios. Bienaventurado el que te ama, te honra y te sirve, porque tiene escrito su nombre en tu divino corazón. Oh corazón santísimo de Jesús, da luz a mi entendimiento y afectos ardorosos a mi corazón, para que aprenda en esta tu escuela la virtud del sacrificio y sobre todo tu mansedumbre, humildad e inmensa caridad, y que conozca y haga en todas las cosas tu santísima voluntad. Oh corazón inmaculado de María,
santos ángeles y justos del cielo y la tierra, présteme sus encantos amorosos para honrar y desagraviar debidamente al Dios de mi corazón y al corazón de mi Dios. Amén. Notemos, queridos amigos, que el sentir de la oración también va en esto, ¿no? En lo que cada uno de nosotros contempla y realmente nos asombra, nos maravilla contemplar el corazón de Cristo, contemplar su santa humanidad, contemplar expresiones de amor tan grande por nosotros, los hombres. Esto nos enaltece y Él eleva nuestra condición humana porque se despojó de todo por hacernos grandes, por decir así. Y vale la pena que en este día, pues, hagamos la siguiente petición. Revísteme, oh corazón de Jesús, de tus sentimientos y afectos en la casita de Nazaret. Cuando ingresé al preseminario, eso fue en el año 1990, y me ha tocado tantas experiencias, no es que sepa mucho o que haya vivido mucho, no es que sea un gran, vamos a decir así, sacerdote, no es cierto. Yo creo que estamos en ese camino y hacemos mal a veces en pensar que el sacerdote nace santo o es santo o no. Qué importante que recordemos algo que es muy valioso, que la jornada de oración por la santificación de los sacerdotes es el día del Sagrado Corazón de Jesús. Por eso, realmente, cuánto necesitamos del amor de Cristo para ser buenos sacerdotes. Y por eso recordaba y les decía que cuando ingresé al seminario había una placa de mármol que decía: Nazaret es la escuela donde empezamos a conocer a Jesús, a entender a Jesús. Y abajo decía Pablo VI. Esa frase que acabo de decir es la que San Pablo VI pronuncia en su visita a Tierra Santa, me parece, en 1964, cuando se encuentra en Nazaret, la ciudad en la que más tiempo estuvo el Señor, y oculto, como decía, a los ojos de los hombres. Por eso, cuando tomamos el dato del Evangelio, y vale la pena hoy leerlo, cuando el Evangelio dice una primera mención de la vida oculta de Jesús en el capítulo 2, me refiero al Evangelio según San Lucas, versículos 39 al 40. Así que cumplieron todas las cosas según la ley del Señor. Leo el texto de la versión del Evangelio según San Lucas que está en la Biblia de Jerusalén. Así que cumplieron todas las cosas según la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. La primera mención a la vida oculta, que después de todos los acontecimientos vuelven o ya están ellos en Nazaret. San Lucas no nos menciona el momento en que el Señor es perseguido, no menciona eh, la persecución que hace Herodes del niño, ni la huida a Egipto. San Lucas no menciona eso. No quiere decir que no se dio. La versión de su evangelio incorpora textos propios y no repite textos que se encuentran en los otros dos sinópticos, tanto el de Mateo como el de Marcos. Y por eso este es un propio de San Lucas. Es la primera mención de la vida oculta. Lucas 2, de versículos del 39 al 40. Y la segunda mención, al final del capítulo 2, cuando Jesús, cuando recuerden el episodio en que él está entre los doctores, se ha perdido, entre comillas, en Jerusalén durante una de las peregrinaciones que él ha hecho.
con sus padres, su padre custodio, San José, y su madre, la Virgen, María. Y bueno, sucede lo que hemos comentado en algún momento, ¿no? Que el Señor está en las cosas de su Padre. Y por otro lado, algo que llama la atención es de que vuelve nuevamente, porque se somete a sus padres y vuelve nuevamente a Nazaret. Bajó con ellos y vino a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. Una actitud también mariana que tiene que ver mucho con lo que podemos hacer durante estos días, es guardar las cosas en el corazón. Fíjense que María contempla lo que sucede y guarda todo en su corazón. Jesús progresaba en sabiduría, en escritura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Dije escritura, es estatura, perdón, estatura. Jesús progresaba en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Un detalle interesante, por eso los estudiosos de los evangelios no solo son los exégetas, no solo son los que han estudiado teología bíblica, sino personas que realmente han hecho un comentario vivo del evangelio. Son hasta los más valiosos, por eso podríamos decir, por ejemplo, que Historia de un alma es un comentario al evangelio. Podríamos decir que toda la obra de San Juan de la Cruz es un comentario al evangelio. Podríamos decir que toda la obra de Santa Teresa de Jesús es un comentario al evangelio. Bueno, tantos santos que han escrito maravillas, realmente sus obras son comentarios al evangelio. Eso es un dato importante. Y acá hay un detalle interesante. Cuando San Lucas dice que María guardaba todas estas cosas en su corazón, su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. María, nuestra madre, que tiene esta actitud de guardar, de contemplar, es como que un modelo en este momento para nosotros, pero también es un detalle de Lucas. Lucas le está dando a María un protagonismo, le está diciendo al lector, al querido Teófilo, que somos nosotros también, que todo esto que él ha transmitido proviene de una fuente que es la Virgen María. Una fuente que probablemente llegó a él, no sabemos cómo exactamente, pero ya llegó a él de primera mano. Ojo con lo que estoy diciendo, porque no son datos que la historia haya consignado, ni tampoco están presentes en los evangelios. Pero el detalle que pone San Lucas es una forma literaria de decir que María, nuestra madre, María, la Virgen María, conservaba todo esto en su corazón, lo guardaba, un tesoro que ella guardaba. Y conservaba todo esto en su corazón cuidadosamente. Los adverbios no están de más aún en el griego tan pulido gramaticalmente y con ese estilo tan sugestivo que tiene San Lucas. De los evangelios sinópticos, el que tiene un griego más, no diría académico, pero sí alturado, un griego bastante profundo, es San Lucas. Digo profundo por decir un término, ¿no? Pero en realidad es un griego pulido, ¿no? No es un griego, vamos a decir así, poco trabajado, ¿no? Es un griego pulido. Y por eso los adverbios no están de más. En la traducción se ha hecho todo el esfuerzo para darnos el sentido auténtico del texto. Y fíjense que el texto lo han traducido bastante bien, es muy rigurosa la traducción. Su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. Entonces esto nos hace suponer que todo esto San Lucas lo ha sabido, esos dos primeros capítulos de su Evangelio, sin contar el prólogo, que es breve, que son los primeros 4 versículos del capítulo primero. Todo eso San Lucas lo ha sabido de primera mano, de una fuente, María. ¿Cómo exactamente? No lo podemos decir porque no tenemos el dato. Puede haber, sí, alguna revelación privada,
Puede ser, hasta donde yo sé, y obviamente me puedo equivocar, puedo pecar de ignorante, y aquí no se trata de hacer erudición o de quién sabe más, no, no. En todo caso, nos viene bien siempre los gorritos de burro, ¿no? Porque realmente no sabemos nada. Pero sí, hay que decir algo. La fuente es una fuente mariana, por decir así. Es la propia Virgen, no podíamos decir más, simplemente que ahí hay una fuente. Que estos relatos de la infancia del Señor que transmite San Lucas, los sabemos de primera mano de la Virgen. Por eso este detalle. Conservaba cuidadosamente un tesoro que guardaba para transmitirlo. Qué importante, qué detalle, ¿no? Recuerden que la forma como se estructura el Evangelio, y Lucas ha cuidado mucho eso, habla precisamente de una alusión a María, porque como ella cuidó y guardó todo esto, ha sido posible transmitirlo. Todo esto obviamente lo guía el Espíritu Santo, ¿no? En el misterio de la inspiración, el Espíritu Santo inspira, ¿no? Son palabras del Señor, palabras de Dios en palabras de hombre. Ojo con lo que acabo de decir. Por eso, qué interesante cuando San Enrique de Osorno nos dice, bueno, vamos a mirar la vida oculta de Jesús. Yo simplemente estoy aderezando un poco el sentido de la meditación para que no nos dispersemos y no paporreteemos tanto la lectura como diciendo vamos a memorizar o vamos a aprender mucho, ay, qué lindo, y nos quedamos a veces en expresiones que San Enrique de Ossó tenía y que las vamos a leer en el texto, pero no son a veces las más importantes. O sea, también tendríamos nosotros que tratar de entender que este santo nos está introduciendo, o sea, él está abriendo la puerta para que miremos un misterio. No nos vamos a quedar en el portero, tampoco en mí, obviamente, yo sería el ayudante, qué ayudante, ¿no? El acólito del ayudante del portero, ¿no? Pero el portero, que sería San Enrique de Oso, está abriendo la puerta y te está diciendo, mira, la vida oculta de Jesús es algo tan esplendoroso, pero hay que tener los ojos para contemplar. Por eso esa frase tan hermosa de San Pablo VI cuando está en Nazaret y dice Nazaret es la escuela donde entendemos la vida de Jesús. Qué fuertes palabras. San Pablo VI en su peregrinación a Tierra Santa las dijo. En Nazaret. Escogió ese lugar. Obviamente hay una inspiración muy grande del Espíritu Santo. Es el Papa. Y un Papa que también pasó mucho. Y hay que decirlo con toda la claridad del caso. Pasó mucho San Pablo VI. Pasó mucho. Padeció mucho. Pero se mantuvo en la fe. Y nos dio todo un testimonio, ¿no? Por algo es santo, ¿no? Dentro de una vida de amor a la iglesia. Más no digo, pero es así. Entonces, cuando contemplamos o entendemos o profundizamos en estas palabras de San Pablo VI, Nazaret es la escuela donde entendemos la vida de Jesús y que estaba en la puerta del preseminario cuando en 1990 me tocó a mí, vamos a decir así, leer esas palabras al entrar por primera vez a esa casa. ¿Y qué se llamaba? Casa de Nazaret. Porque más de uno decía, ¿por qué el preseminario se llama Casa de Nazaret? Bueno, es el lugar para entender a Jesús. Y qué hermoso que el proyecto de formación que en Perú se iniciaba, concretamente en Lima, me refiero a la arquidiócesis de Lima, que se marcaba con un preseminario, que se marcaba o se iniciaba con un curso introductorio en el preseminario de un año, sobre todo para jóvenes que a mí me tocó porque sentí la llamada del Señor en mi confirmación, terminando mi secundaria, otros con alguna carrera terminada, que habían vivido el mundo profesional, que habían estado también en el ámbito laboral, otros con una serie de realidades, y allí nos tocó formarnos, pero todos, lo primero que leímos fue
que Nazaret es el lugar donde entendemos la vida de Jesús. Entonces estábamos en ese lugar para entender la vida de Jesús. Por eso, qué importante después ya en la historia de la formación sacerdotal, hay tantas expresiones. Bueno, en Lima podríamos hacer todo un- una reflexión, ¿no? De cómo ha sido la formación sacerdotal y gracias a Dios la hemos tenido, gracias a Dios. Y hay que darle gracias al Señor porque Nazaret nos hizo entender la vida de Jesús, hasta donde pudimos entenderla. Por eso, cuando en este primer punto, San Enrique de Oso dice, bueno, qué tan grande es este misterio que nos ofrece el Señor. Un misterio, pero enorme. Pero a veces no lo captamos, no lo saboreamos, no lo disfrutamos, porque nos parece bueno. Y a veces también podemos caer en inventarnos cosas, ¿no? Ya algunos con un sentido piadoso empezaron a inventar sin partir de la fuente verdadera y empezaron a inventar y salieron los apócrifos, ¿no? Hay alguna literatura piadosa que, bueno, puede considerarse. Hay las visiones, pues ya de Catalina Emmerich, que es beata, que algo se puede considerar también entendiendo que dentro de lo que Catalina Emmerich, Ana Catarina Emmerich, contempló esas revelaciones privadas que tuvo, y es una beata, no es cualquier persona, vamos a decirlo así. Hubo un amanuense, Clemens Brentano, que también puso de lo suyo, y por eso en el proceso de canonización de la beata Ana Catarina Emmerich se determina ya antes, pues que es muy poco lo que realmente ella escribió, porque hubo un amanuense, alguien que copió, y bueno, pues se salía un poco del guión, ¿no? Algo así, ¿no? No es que se salía del guión, sino que también ponía cosas de su propia cosecha. Entonces ha hecho difícil el tema, ¿no? Pero bueno, es un paréntesis que cierro aquí, no se me pierdan, no se dispersen, simplemente asumamos esto, ¿no? Entender la vida de Jesús. A mí me tocó descubrir esto a los 16 años entrando al seminario y toda mi vida ha sido ir entendiendo más. No es que ya, porque estuve en el preseminario o en un curso introductorio, ya todo se me hizo claro. No, entender la vida de Jesús también en nosotros, porque como dijo alguna vez un sacerdote que nos dio los ejercicios espirituales, el mes ignaciano, el padre Ignacio Mugiro, que en paz descanse, jesuita él decía algo muy interesante. La vida del sacerdote muchas veces va a estar como la vida oculta del Señor. No digo que en la clandestinidad, pero sí, a veces sin grandes, vamos a decir así, expresiones de triunfo, aunque aquí en Latinoamérica, en algunos lugares, todavía pues hay respeto al sacerdote, gracias a Dios. No digo que en otros países no lo haya, pero hay otras realidades que no voy a comentar aquí. Pero sí, qué interesante lo que decía este padre, ¿no? Igual, celebraremos la Eucaristía en un momento con pocas personas o tal vez hasta solos. Allí también debemos entender la vida de Jesús. La mayor parte de nuestra vida estaremos solos. No quiere decir que esa soledad sea no grata. Hay que descubrirle el sentido. Hay muchas formas en lo humano de asumir la propia soledad, pero la más grande siempre parte de una vida de fe, de oración, donde sepamos también ordenar nuestra vida, descansar, comer, estar apropiadamente, tener un espacio, pues, ¿no? Adecuado. No es una vida de un misántropo ni de un hombre o mujer melancólicos, pues, ¿no? Que no. Tiene que ser la vida de un discípulo del Señor, ¿no? Obviamente, ahora en la era digital, pues el celular o el dispositivo móvil nos permite comunicarnos, etcétera, etcétera, pero también está nuestra soledad, no podemos dispersarnos. O sea, esta llamada es como un campanazo, no de la campanita
del, del aplicativo, ¿no? De este aplicativo virtual, ¿no? Digital, ¿no? Que te pone, dice, cuando te suscribes, tú puedes poner que me notifique siempre y pongo mi campanita, ¿no? Y me va a notificar siempre. Algo así, pero a un nivel más alto. Es un campanazo también este descubrir la vida de Jesús, la vida oculta, porque la mayor parte de nuestra vida va a ser así. Abramos los ojos, quitémonos las vendas de los ojos y démonos cuenta que la mayor parte de nuestra vida va a ser así. Una vida oculta, de servicio, en que estemos tal vez, pues, no sé, en un camino de tanta sencillez que solo Dios lo sepa. Es una realidad esto, ¿ah? No lo pensemos mucho, simplemente es una realidad. La cotidianidad de la vida. Ese pan de cada día va a ser siempre una vida de sencillez. No sé, no tendremos grandes esplendores, ¿no? Claro, cada día tiene su preocupación y el sacerdote de por sí, en estas realidades y en zonas de misión y en muchas otras partes del mundo, obviamente, tiene una vida intensa, pero no es su agenda particular que él se ha puesto, pues, una serie de actividades. No me refiero a su agenda particular, sino la intensidad de la vida será también una vida en la que entiendes a Jesús, en la que el Señor te da esa gracia. Y en la de cualquier cristiano católico, en la de cualquier discípulo del Señor, tiene que ser esto, entender la vida de Jesús. Por eso, qué importante es detenerse aquí y detenerse buen tiempo. Ha habido santos como San Carlos de Foucault, que toda su espiritualidad se basó en contemplar a la Sagrada Familia en Nazaret y él se consideraba un hermanito de Jesús. Por eso hay que mirar urgentemente este misterio tan grande. Hay muchos aspectos, ¿no?, que tiene la vida, por ejemplo, comunitaria, en las mismas parroquias, ¿no? Nos está tocando tal vez experiencias en las que la parroquia también tiene que ser un foco de oración y tiene que tener un aspecto muy dinámico en relación a posibilidades, obviamente todo centrado en la Santa Misa, en la misa comienza y termina todo, pero la hora santa, momentos también para confesarse, la capilla de la paz o capilla de oración al Santísimo. Todos esos aspectos son valiosísimos. Cursos de formación, también la parte catequética, o aspectos también donde la parroquia se convierte pues en un lugar donde pues también hay ciertas posibilidades, una pastoral de la escucha y también pues talleres de formación muy necesarios. Todo pasa por la fe, ¿no? Y algo fundamental que en la parroquia también funcione una Cáritas parroquial, pero en un estilo realmente caritativo y verdadero que la iglesia ha vivido siempre. Los grandes santos que han revolucionado la caridad en la iglesia, ¿no? San Martín de Tours, San Vicente de Paúl, Santa Teresa de Calcuta, ¿no? Revolucionarios en ese tema, ¿no? La caridad en la iglesia es muy importante y eso es la vida oculta de la iglesia, ¿no? Hace unos días me tocó conversar con una misionera de la caridad y contaba lo que han sufrido sus hermanas en un hermano país de Centroamérica, ¿no? Y realmente qué dolorosa experiencia, ¿no? La contaban con bastante, vamos a decir así, eh, dolor y en cierto modo, qué extrañaban las hermanas, cómo se quedaron estas personas sin alguien que les atienda. Y algo que realmente hacían ellas con bastante dedicación y oculto. ¿Por qué a veces hasta la vida oculta, vamos a decir así, de la iglesia, les parece preocupante algunos regímenes o simplemente hay alguien por ahí pues que lastima, hiere? Es, es, es interminable el enumerar tantas causas o razones que puedan haber por qué esta
vamos a decir así, persecución o este encono, ¿no? Sobre todo por cosas que pasan a la mayoría de la gente desapercibida, porque no todos tienen esa sensibilidad. Y realmente, créanme, los que me escuchan, los que me ven, piensen en esto, ¿no? Es tan oculto esto, pero tan hermoso. Por eso decía, ¿no? En una parroquia tiene que haber, pues, todo esto. Digo, tiene que haber, ¿no? Porque también no es el sacerdote, sino es todo, toda la comunidad parroquial, los fieles laicos, donde el sacerdote tiene su misión concreta y él acompaña, pastorea, digamos, orienta, dirige, todo lo que hace el sacerdote, pero los fieles laicos, cada uno con sus talentos, sus carismas, pero también tiene que estar el carisma de la caridad, ¿no? Y ir tratando a cada persona, de la visita a los enfermos, todo lo que, pero es muchas veces la vida oculta. Hay gente que cree, que obviamente nunca estuvo en una parroquia, que la parroquia no se hace absolutamente nada, o todo es totalmente irrelevante. Hay gente que puede creer que una obra como las de las hermanas misioneras de la caridad es algo totalmente insignificante. Es un ninguneo de la vida oculta también por parte de algunos en el mundo que realmente dices no han comprendido nada de la humanidad, porque nadie les puede decir o, digamos, criticar de una manera poco cristiana el que no crean. No compartimos eso, obviamente, pero tenemos que respetar la libertad del otro, ¿no? Pero llegar a ese nivel de agresión es realmente cegarse, ¿no? Por completo, ¿no? Y por eso lo digo, ¿no? Hasta puede ser que la vida oculta de la iglesia, de amor, de caridad, de servicio, algunos la sientan como una gran amenaza. Y es lo más falso del mundo. En el fondo, eh, es también las artes del mal, ¿no? Metidas en tantas realidades. Por eso decía aquel exorcista, ¿no? De una diócesis y ya muy mayor, ya él está pues en la casa de reposo y contaba él que había visto en su vida a lo mucho tres casos, decía él, de posesión diabólica, tres más, y en un caso tenía duda, más de 40, 40 y tantos años de exorcista, en dos diócesis, si mal no recuerdo. Y él decía que donde él ve el mal, el maligno en sus anchas o a sus anchas, donde campea y hace lo que da la gana, él decía es en la economía y en la política. Y vemos que la cosa está disparada. O sea, quizás alguno dice, ay, pues sí, pues hay demonios. Claro que puede haber y hay, pero donde realmente está bien, bien atornillado es en estas realidades, ¿no? Y la notamos en todas estas artes, ¿no? Que están allí. Pero eso no nos debe hacer temer, porque el Señor pudo haber escogido otro camino, no escogió el camino de la vida oculta, la sencillez, el silencio. Por eso nuevamente nos detengámonos en la frase de San Pablo VI, Nazaret es la escuela donde entendemos la vida de Jesús, como puede ser también esta escuela del Sagrado Corazón de Jesús. Entendamos también lo que los evangelios dicen del Señor, ¿no? El Señor crecía en sabiduría, en estatura, en gracia, ante Dios y ante los hombres. Qué hermosa expresión. María conservaba todo esto en su corazón. Probablemente los momentos más felices que hemos pasado ha sido, y los más maravillosos de nuestra vida, han sido los del silencio, estas etapas donde hemos estado realmente creciendo en la escuela de Nazaret, los momentos más hermosos de nuestra vida. Pero no nos miramos con esa añoranza nostálgica, como a ponernos a llorar, no, los miramos para aprender a vivir la vida en el presente, en nuestro presente, en nuestra actualidad, en nuestro momento actual ya, para que me entiendan más. Y aquí debemos empezar, o sea, tenemos que construir nuestro Nazaret. Algunos se han ido a los extremos, no vayamos a extremismo, pero hay que construir nuestro Nazaret.
Y Nazaret está siempre en la vida de oración y también en la vida de caridad de la iglesia. Una cosa trae la otra y las dos van de la mano. Y eso hace muy creíble la fe, la compasión, ¿no? El amor y el amor al hermano. Dejémoslo aquí y vamos a pedirle al Señor que nos ilumine. Realmente el mejor ejemplo lo tenemos del propio Señor. Vivió su vida oculta, parte de su infancia, su adolescencia, si quieren, utilizando las etapas de la vida humana, ¿no? Siguiendo una psicología, bueno, humana, ¿no? Infancia, adolescencia, su adultez, dentro también de lo que los evangelios nos enseñan, obviamente, y además mirando pues el tiempo que él vivió, en el que él vivió entre nosotros, porque vive para siempre, para interceder por nosotros, como dice la carta de los Hebreos, pero el tiempo en que él vivió entre nosotros, sigue viviendo entre nosotros, por supuesto, aunque no lo veamos, está con nosotros, siempre en Eucaristía principalmente, pero siempre está con nosotros hasta el fin de los siglos, hasta que vuelva para juzgar a vivos y muertos. Eso es lo que creemos. Pero en toda esta expresión, en esta aventura de Jesús en la tierra, del Señor en la tierra, desde que se hizo hombre, asumiendo en todo nuestra condición humana, menos en el pecado, en lo auténticamente humano, y pasando por tantas cosas, enseñándonos a vivir, enseñándonos también el valor de lo oculto, no de lo oculto en el sentido raro o esotérico, sino de la vida oculta, de la vida de sencillez, de la vida de todos los días que todo ser humano tiene, de esa vida que a veces algunos desprecian porque no es eufórica. No, no debemos despreciar, es parte de nuestra vida. Y por eso mirar al Señor ahora y decirle que es el mejor ejemplo que tenemos, el mejor ejemplo. Cuando yo pienso en un ejemplo, sería el mejor ejemplo, que lo puedes trasladar a tu vida de todos los días. Siendo un fiel cristiano católico, laico, un fiel cristiano católico consagrado al Señor, un sacerdote, una religiosa, pero un fiel cristiano católico laico, parte de una familia que puede tener tantas situaciones difíciles, que no sea pues probablemente esa familia que hubieras querido tener, porque en fin, pues la vida puede ser que te haya mostrado otro lado de la familia, pero esa es tu familia. Y poder decir, bueno, ahí estoy con ellos, ¿no? Comparto con ellos. Es parte de mi familia, también es parte de mi vida oculta, mi vida de silencio, de mortificación, de alegría, de esperanza. Qué valioso es reconocerlo. Por eso el mejor ejemplo, el Señor. Y cada uno puede terminar siendo un gran ejemplo en lo que le toca vivir. Hay que abrazar nuestra vida. Eso es lo que nos toca vivir, pues, nuestro silencio. No podemos estar siempre diciendo, ay, me hubiera gustado ser esto, me hubiera gustado hacer lo otro. ¿Y qué cosa tienes a la mano que te gusta? Abrázalo, quiérelo, disfrútalo. Es donde tienes que santificarte. No te vas a santificar en la vida del otro, ni, ni más allá, ni más acá. Te vas a santificar en lo que te toca, en lo que está a la mano. Y dale gracias al Señor, ¿no? Porque eso también es valioso. La vida ordinaria, no lo ordinario tan solo en el sentido de lo vulgar, no, no, no. La vida ordinaria, lo ordinario también se convierte en extraordinario, pero cuando realmente lo vives con amor. Por eso hoy día el mejor ejemplo es el Señor. Sí, alguien que siguió al Señor, ¿no? Y que realmente nos enseña tanto, a quien le tenemos mucho amor y aprecio, y que desde niños hemos tenido una gran amistad con él, ¿no? San Martín de Porres. Qué hermoso ejemplo, ¿ah? La verdad que yo me conmuevo mucho porque no me hubiera atrevido a hacer lo que él hizo. Por ejemplo, donarse a un convento para hacer los trabajos más, vamos a decir así, despreciados
por muchos. Yo no me hubiera atrevido a hacer eso, pero veo tanto amor en él y yo siempre he admirado la habilidad de Martín de Porres con sus manos, un gran servidor de sus hermanos, lo que llamaríamos alguien que entraba en todo, desde limpiar, desde atender a un enfermo, desde, no sé, curar a una persona que tenía un problema, pues, no sé, eh, estomacal, tantas cosas, el servicio, ¿no? A mí me conmovió mucho cuando leí el testimonio de aquel médico de Tenerife, en las Islas Canarias, territorio español, obviamente, que fue curado, ¿no? Por San Martín de Porres, y es el milagro de su canonización, ¿no? Cómo le cambió la vida conocer a este santo, y él decía que se hizo amigo de Martín de Porres desde ese momento, su gran amigo. Y qué bonito, ¿no? Porque ves un hombre que se construyó así, o que el Señor quiso hacerlo así, pero él correspondió siendo él mismo. Entonces ves un modelo de servicio tan grande, pero se aprende en estas cosas, ¿no? Gran devoto de la Eucaristía, del Rosario, servidor de sus hermanos, ¿no? Yo estoy muy cerca de donde él con San Juan Macías eh, trabajaban la tierra, donde era la Recoleta o el huerto de los dominicos, donde está ahora la iglesia del Patrocinio, el convento, que bueno, es un monumento, estaba el Instituto Sevilla, donde estudió mi abuelita, estuvo ahí internada cuando había internados en ese tiempo, y bueno, siempre me conmueve mucho ver, oye, aquí estuvieron ellos, ¿no? Estoy muy cerca, caminando serán 10 o 15 minutos, a mi ritmo, ¿no? Al de ustedes, no sé. Y en auto será pues 5 a 10 minutos si no hay tráfico. A veces hay un tráfico horrible por ahí, pero bueno, ya, lo pasas rápido ya. A lo mucho es la misma, a veces me llegas más rápido a pie que caminando, pero está muy cerca de aquí, Los Descalzos, ¿no? Una zona tan hermosa del distrito del Rímac, y ahí al costado está el convento del Patrocinio, donde estaba la Recoleta de los dominicos. Ahí cultivaban la tierra, etcétera, etcétera. Y Martín llegaba, les enseñaba a los labriegos, a los campesinos, de todo tipo de personas, de todas las razas que habría en ese momento, y luego hacer la catequesis con ellos. Realmente eso respira mucho, ¿no? Rezar el rosario, hacer la catequesis, ver a quién necesitaba. Eran sus pobres, a quienes conocía, con nombre, su trato delicado, justo. Realmente esa es la vida oculta de Martín de Porres, pues, ¿no? Claro, es muy bonito decir, ah, hizo este milagro, hizo el otro, pero la vida oculta también es muy, muy milagrosa, por decir así. ¿Cuánta gente vivió su fe gracias a ese testimonio? Hasta nosotros que estamos en el siglo XXI, ¿cuánto nos ayuda? Por eso son santos que no van a pasar nunca. ¿Por qué? Porque nos están enseñando algo muy grande, lo esencial que descubrieron en la escuela del Sagrado Corazón de Jesús. Estoy realmente sin palabras y le digo al Señor, Jesús mío, haz mi corazón como el tuyo. Que podamos amar, saber guardar silencio, sufrir callando, como dice San Enrique de Osó, las humillaciones por Jesús, que sepamos también valorar ese silencio, esa vida oculta que tenemos, que nos hace también mirar más allá y crecer, estar menos amargados por dentro, con más amor y más ganas de servir a todos. Que el Señor nos lo conceda. Hacemos la oración final. Gracias infinitas te doy, Jesús mío de mi alma, porque te has dignado admitirme en este día a la escuela de tu adorable corazón, y por haberme enseñado con tu ejemplo a amar y servir a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas,
mostrándome prácticamente la hermosura de la virtud y la fealdad del vicio. Yo te prometo, con la ayuda de tu gracia, practicar con las obras lo que tú me enseñas, con la palabra y el ejemplo, y presentarme mañana al volver a tu divina escuela, escuela del corazón, escuela de amor, muchos actos de vencimiento, de amor, de sacrificio, amándote por los que no te aman, adorándote por los que no te adoran, y glorificándote por los que te agravian. Oh corazón misericordiosísimo de Jesús, convierte a todos los pecadores, da perseverancia a todos los justos, liberta a todas las almas del purgatorio para que no formemos todos los hombres más que un solo corazón y una sola alma que te adore, te ame, te reverencie, te sirva y te glorifique como tú quieres y mereces en el tiempo por toda la eternidad. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Gracias a todos, pero sobre todo gracias al Señor y a su Madre la Virgen, que todos los santos y santas de Dios nos acompañen en este día y que sigamos adelante, sigamos perseverando en esta escuela del corazón de Jesús. Como siempre les digo, no lleguen tarde y aprendamos de Jesús, que es manso y humilde de corazón. Que Él siempre nos recuerde esto. Bendiciones.